Usuarios de Reddit. Personas que han experimentado actividades paranormales, ¿cuál es su historia? Crecí en una casa que originalmente servía de residencia de ancianos. Por la noche, toda la casa hacía ruido y crujía. Sonaba como si hubiera gente subiendo y bajando las escaleras toda la noche. Mi madre siempre estuvo de acuerdo en que la casa estaba embrujada. Mi padre decía que era solo la casa que se asienta. La casa en 1984 tenía 100 años. Una noche me desperté con el sonido de un portazo. Caminé por el pasillo y me asomé por la esquina, mirando hacia las escaleras. Al final de las escaleras había un armario, la puerta estaba abierta a unos 15 o 20 centímetros, y había un rostro humano mirándome desde el interior del armario. Corrí al baño y traté de calmarme. Finalmente, me armé de valor para salir del baño y volver a mirar por las escaleras. Allí no había nada. Hubo muchas experiencias en esa casa que son más difíciles de explicar. Parece una tontería, pero lo sigo manteniendo casi 2 décadas después. En el espacio entre mi cama y mi mesita de noche, vi un ojo parpadeante que miraba hacia afuera. Nunca me miraba a mí. Por supuesto, cuando salía corriendo de mi habitación para ir a buscar a mis padres, desaparecía. Ni siquiera puse un pie en mi habitación durante 8 meses seguidos. También una vez mi madre estaba caminando por el pasillo y fue golpeada por la puerta del baño que se abrió sola. Pude oírla gritar, ¡qué demonios!, etc. Y entonces la alarma de humo empezó a volverse loca. Empezamos a hacerle preguntas y a pitar una vez para el sí, 2 veces para el no. Cooperó con nosotros por un corto tiempo y luego se detuvo. Yo mismo vi un perro fantasma, bueno, sabueso del infierno. Fue hace unos 15 años. Salí de mi habitación como a las 2 o 3 de la mañana y fui a bajar a usar el baño y miré por el pasillo hacia el otro extremo de la casa, que tenía una luz nocturna brillante a la izquierda de la habitación del fondo. Arrojaba luz desde el hueco de la escalera a la izquierda de la puerta hacia la habitación anterior. Y pude distinguir claramente una gran masa negra que yacía en la oscuridad iluminada a contraluz a unos 20 pies de distancia en medio del pasillo. Tenía la forma de un perro grande, como del tamaño de un Rottweiler. Me quedé helado de miedo y mi mente se aceleró como mierda, ¿qué es eso? Me quedé allí durante 1 minuto o 2, entonces finalmente me las arreglé para convencer a mis piernas para trabajar y corrí los 4 o más pies para el interruptor de la luz y justo antes de llegar a la luz, lo vi moverse, un flash de lo que parecía ser un ojo rojo y tan pronto como la luz se encendió, se fue. Nunca más vi algo parecido. Tenía unos 16 años y estaba sola una noche en casa de mi padrastro. Todos habían salido por la noche excepto yo. Una cosa que hay que saber sobre esta casa, está en una zona bastante rural, en un pueblecito en el que todo el mundo se conoce y mucha familia vive en el mismo pueblo. Por eso, nadie utilizaba la puerta principal. Todos los que venían a casa entraban por el jardín, utilizaban la puerta trasera y entraban directamente. Así que son las 10 de la noche, estoy viendo la televisión y suena el timbre. Me sorprendió un poco, ¿quién podría ser a estas horas? Así que miro por la ventana para tener una vista completa de la puerta principal. No hay nadie. Mientras me asomo, el timbre vuelve a sonar, pero no hay nadie para tocarlo. Todo mi cuerpo se pone al rojo vivo por la adrenalina y el miedo y me quedo congelado en mi asiento mientras vuelve a sonar. Y otra vez. Corro a coger mi teléfono para intentar llamar a mi madre para que venga a casa porque estoy muerta de miedo. No hay respuesta. El timbre deja de sonar. 1 hora más tarde, mis padres llegan a casa y yo enloquezco y les cuento lo que ha pasado y que estoy enfadada con ellos por no haber contestado al teléfono. Mi padrastro se ríe y dice, oh sí, es mi mujer. A veces pasa. Su anterior esposa y compañera durante años y años había muerto hace unos años. Dice que intentó hacer arreglar el timbre de la puerta solo para darse cuenta de que no hay nada malo en él. Su teoría es que cuando el timbre suena es ella, recordándoles que todavía está con ellos. Yo no, pero mi tío contó esta historia al resto de la familia. Él y su familia vivían en la antigua casa de su madre.
En algún momento, sus pájaros mascotas se volvían locos de forma rutinaria en medio de la noche. Esto sucedía desde hacía semanas. Una noche se despierta con los pájaros enloquecidos y sale al salón para comprobarlo. Encontró a su hija sentada en la mesa de la cocina y hablando, no consigo misma, sino como si tuviera una conversación. Por supuesto, le pregunta con quién está hablando. Ella dice, tía Irene. Mi tío dijo que se le cayó el corazón al culo. La tía Irene no era la tía de nadie. Era la amiga de su madre, posiblemente amante, quién sabe. Murió en esa misma casa unos 20 años antes y es imposible que nadie la mencionara por ningún motivo cerca de su hija de 7 años. Mi madre estaba alojada en un B&B en Terranova y cuando apagó las luces para ir a dormir, escuchó a una señora susurrarle suavemente, hola, al oído. También tuvo la sensación de que alguien estaba en su habitación. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mencionó su experiencia al anfitrión del B&B, quien casualmente confirmó que solo se trata de Sally y mencionó que otras personas han visto su fantasma. Solía trabajar en la Casa del Misterio Winchester. Para los que no lo sepan, es una mansión construida por la heredera de la compañía de rifles Winchester. Ella construyó la mansión con habitaciones confusas, puertas y escaleras que no llevan a ninguna parte, para poder confundir a los fantasmas de los muertos por el rifle Winchester. A lo largo de los años, los empleados han avistado fantasmas al azar y la mansión está catalogada como casa encantada. Yo trabajaba en la oficina y atendía los teléfonos, que resultaba ser una de las 160 habitaciones de la mansión. Uno de mis trabajos consistía en informar a la estación de Tours cuando salía el último tour, porque mi oficina estaba cerca del final del tour y podía oír los pasos del tour. Pues bien, un día, alrededor de las 6 de la tarde, cuando estaba cerrando, oí pasos en la casa e informé a la estación de Tours de que el último tour estaba a punto de salir. Me dijeron que el último tour había salido de la casa una hora antes. Así que lo primero que pensé fue que se trataba de mi jefe de patrulla. Cuando volvió a la oficina, le pregunté si estaba en la casa y me dijo que no, que estaba en la tienda de regalos. Me informó que la había cerrado y que no había absolutamente nadie en la casa. Mientras decía eso, seguimos oyendo pasos en la casa de arriba. Nos miramos con esa mirada que le echas a alguien cuando no sabes qué coño está pasando. Él y otras 2 personas entraron en la casa para buscar el origen de los pasos, pensando que era un huésped que se había perdido. Entraron en la misma habitación en la que oía los pasos y vieron que no había nadie. Cuando volvieron a la oficina, nos quedamos sentados en nuestras sillas hasta las 8 de la tarde, escuchando los pasos que daban vueltas por la casa. Ninguno de nosotros reconoció realmente lo que oíamos porque queríamos creer que solo era el crujido de la casa. Sin embargo, estos sonidos no parecían crujidos, ya que estaban bien definidos con la cadencia de los pasos. Nunca sabré muy bien qué fue lo que estuvo por encima de nosotros ese día. Tal vez hubiera una explicación lógica. Digamos que no dormí bien durante un mes después de aquel suceso. He publicado esta historia antes en un viejo post largo, así que solo voy a copiar y pegar ya que no tengo tiempo para escribir todo lo demás en el móvil. Viví en una casa encantada durante un año. En este momento era solo yo y mis 3 hermanas. Edades 13, 5 y 2, yo tenía 10 años. Mi hermana mayor y yo estábamos en casa luego de estar en la escuela. Mi madre tuvo que ir a buscar a mi hermana de 5 años al colegio y nos pidió que cuidáramos a nuestra hermana menor. Estábamos sentadas en el salón y ella estaba comiendo unos bocadillos y tenía un vaso de agua. La tapa de la taza no debía estar bien atornillada porque cuando la volcó, el agua se derramó por todas partes. Mi hermana mayor fue a la cocina a por unas servilletas para limpiarlo. Cuando volvió, me dio unas servilletas y las 2 nos pusimos a limpiar. Estábamos de rodillas limpiando el agua cuando empezamos a oír golpes procedentes del segundo piso. Ambos nos detuvimos, nos miramos y no dijimos nada. Pero los 2 teníamos esa mirada de, tú también has oído eso, ¿verdad? Nos quedamos en silencio y seguimos limpiando. Luego, de nuevo, otro golpe. En ese momento nos levantamos y seguimos en silencio, solo mirando el techo. Entonces llegaron las risas. Oímos las risas de los niños de arriba. Luego las risas se convirtieron en cantos. Parecía un coro de niños cantando.
Mi hermana cogió al bebé y salimos corriendo. Aquel día estaba despejado, pero recuerdo que cuando salimos empezó a llover. No tuvimos más remedio que volver a entrar. Nos quedamos en el porche hasta que mi madre llegó a casa. Vimos cosas en esa casa con las que todavía tengo pesadillas, 20 años después. Pero, por alguna razón, lo que más me molestó fueron las risas y los cantos.